Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga a todos los que están detrás de la cámara. Señor sea con todos ustedes. Vamos a seguir hoy abordando, como había dicho en el capítulo anterior, sobre la obediencia. Y vamos a estar hablando basado en el tema El caso de David. Fue como le titulé a este mensaje, a esta pequeña reflexión sobre la obediencia. Vamos a estar hablando sobre el personaje de David. Pero quiero comenzar abordando un poco sobre Saúl. Amén. Vamos a la escritura, Primera de Samuel. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15, a la altura del versículo 22, dice la palabra. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esta historia habla sobre una desobediencia que cometió Saúl a través de una orden que el profeta Samuel le dio. Saúl desobedece esta orden de Samuel, del profeta Samuel, porque el Señor le da una palabra a Samuel y le dice que envíe a Saúl hacia el pueblo de Amalek y sean todas esas personas destruidas, todos los ganados, todo. El Señor le dijo que no dejara rastro de nada. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Saúl desvió su atención de la orden que había recibido de Dios para escuchar la voz del pueblo. Y al Saúl escuchar la voz del pueblo, dejó de escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error. Nosotros a veces, por complacer a la gente que nos rodea, dejamos de obedecer a Dios. Escúchame, sea incluso la misma familia. Hay personas en tu familia que a veces van a ser de obstáculo, quizás no lo hacen intencionalmente, quizás ellos no saben que están haciéndote cometer pecado delante de Dios, pero nosotros que tenemos una relación con Dios, tenemos que estar conscientes cuando, ¿entiendes?, estamos siendo desobedientes ante una orden que ya Dios nos dio. Si el Señor nos dice que nos tenemos que congregar constantemente, siempre que tengamos ocasión para congregarnos, debemos congregarnos. Y viene un familiar y siempre te quiere hacer de obstáculo para que tú vayas a la iglesia y te congregues, esa persona te está haciendo de tropiezo. Y tú tienes que pararte firme y decir, no, espérate un momento. Porque la palabra es que dice, ya el Señor dijo. El Señor, no, como leímos en el capítulo pasado, en Deuteronomio 28, habla sobre los beneficios de escuchar la voz de Dios, de prestar atención a la voz de Dios, de obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, una serie de beneficios vienen a tu vida. Dice que son prosperadas tus tierras, tus ganados, todo lo que te rodea, todo lo que las obras de tus manos, todo es prosperado, porque lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, porque decidiste vivir conforme a la voluntad de Dios. Y mucha gente se pregunta por qué hay áreas en su vida que no prosperan. Es quizás porque estás lejos de Dios, estás lejos de la voz de Dios, no estás escuchando la voz de Dios. Quizás prosperas en lo económico, pero en tu vida espiritual hay miseria. Quizás en lo económico no has prosperado, pero quizás en tu alma tienes, no sé, quizás tienes un corazón alegre, pero en el área financiera no has prosperado. Hay que revisarse, porque el deseo de Dios es que en todas las áreas de nuestra vida nosotros prosperemos. Y nosotros tenemos que atender, esto es bíblico. Tenemos que atender a cada área de nuestra vida. Dios se preocupa por cada área de nuestra vida. Por cada una. Por la financiera, por la almática, por la espiritual. Hasta por tu cuerpo Dios se preocupa. Y te enseña a vivir de una manera saludable. Es increíble. Dios se preocupa por todo. Dios fue el que nos diseñó y Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Por eso Él ya nos dejó un manual para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y podamos conocerle a Él. Pero es a través de Él que nosotros nos vamos a conocer. Es a través de Él que nosotros vamos a encontrar nuestra identidad en Dios.
Amén. Pero todo esto pasa cuando somos obedientes. Lo primero que hay que hacer es escuchar la voz de Dios. Estar atento a los deseos de Dios, a los designios de Dios para nuestras vidas, como lo estuvo David. David era un muchacho que al parecer desde que era un niño se le inculcaron los principios que practicaban los israelitas. Los principios de guardar la ley de Moisés, la ley de su Dios. Y David aprendió a amar a Dios. David aprendió a obedecer a Dios. Y acá vemos un ejemplo en 1 Samuel, capítulo 23. Vamos a buscar ahí. 1 Samuel, capítulo 23. A la altura del versículo 2 voy a leer. Escuchen esto, dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a este filisteo. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Sabe qué hizo David? Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Fíjense ustedes, aquí en esta parte, como dice que el pueblo tenía miedo. Como mismo le aconteció, de una manera u otra, no, le aconteció esto a Saúl. En el caso de Saúl, la gente quería llevarse la riqueza, quería llevarse los ganados, cuando el Señor dijo que destruyeran todo, que no se llevaran nada. El pueblo determinó llevárselo y Saúl obedeció al pueblo y no la voz de Dios. Y aquí mira lo que David estaba expenso a renunciar a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dio una orden y le dijo: ve y libra a esa nación. Ve y pelea, porque yo te envío. Y el pueblo decía: es que tenemos miedo. Si aquí en Judá estamos atemorizados, imagínate tú en Keila. Tenemos que pelear contra un ejército terrible. Y el Señor le dice a David nuevamente: vayan, que yo te envío. Ve y pelea la batalla, yo te voy a dar la victoria. Y la decisión de David fue obedecer a Dios. Y yo te voy a decir una cosa, y tú tienes que entender esto, familia. Cuando Dios te envía a un lugar, Dios te envía con una victoria garantizada. Dios no te va a enviar a un lugar a una derrota. Incluso hay veces Dios te envía al desierto. Dios te envía a lugares áridos para procesarte, para permitir un proceso en tu vida, una situación en tu vida que te lleve. De hecho, eso le pasó a David. A David el Señor permitió que lo metieran a servirle a Saúl. Y en ese mismo proceso que David pasó con Saúl, el mismo Saúl después lo quería matar. Saúl lo comenzó a perseguir para matarlo. Y fue el Señor que permitió que David se posicionara entre el rey, entre la realeza, entre ese lugar donde él iba a ser procesado, en ese mismo lugar donde iba a levantarse un hombre que lo que iba a querer matar, le iba a querer quitar la vida. Porque David, lo que Dios le había dado a David, el pueblo lo necesitaba, el reino lo necesitaba en ese momento. Y para ese momento Dios había preparado a David. Entonces hay veces que esperamos que todo lo que Dios permite en nuestra vida sea color de rosa. La vida en Cristo no va a ser siempre color de rosa. No va a ser siempre sencillo. Hay momentos que vamos a tener que atravesar, estoy diciendo, y Dios mismo te va a meter ahí. No es el diablo, no es Satanás, es Dios mismo que te va a meter ahí. Porque hay áreas en tu vida que Dios necesita moldear. Hay áreas en tu vida que Dios necesita procesar. ¿Para qué? Para hacer de ti un vino nuevo, un vino fresco. Para sacar de ti esa esencia que tú portas pero que tú no has descubierto. Que tú no sabes que tú tienes adentro. Entonces ese proceso descubre lo que Dios te ha dado. Porque para esa ocasión Dios te prepara. Pero si no somos obedientes, incluso cuando Dios nos va a enviar a estos territorios que son difíciles de enfrentar, cuando nosotros no obedecemos a Dios,
no podemos obtener esa victoria. He escuchado a mucha gente que continuamente dice, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Yo siempre le enseño a todas las personas que tengo la oportunidad que no hay victoria si no hay guerra primero. No hay victoria si tú no peleaste una batalla. Es imposible decir que tú vas de victoria en victoria si tú no vas de conquista en conquista, si tú no estás yendo, porque para conquistar algo tienes que pelearlo. Tú no vas a conquistar nada de gratis. Una conquista es aquello que tú logras, ¿entiendes? Por medio precisamente de un reto, por medio de una batalla, por medio, amén, de una circunstancia adversa. Es una conquista, porque hay un oponente. Amén. Hay cosas que se van a levantar en contra de la voluntad de Dios. Pero ya al final siempre Dios nos tiene garantizado una victoria. Cuando nosotros lo obedecemos, Él nos garantiza al final una victoria. Pero tenemos que atravesar una serie de cosas que el Señor va a permitir para llegar a esa victoria. El Señor le había entregado al pueblo de Israel, y de eso hablamos también la semana pasada. El Señor le entrega al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Pero la tierra estaba llena de gigantes. Había que pelear. Había que adentrarse en ese terreno y tomar posesión de él, a pesar de que ya Dios se lo había entregado. Dios le dijo, esa tierra es de mi pueblo, no es de otra persona. Esa tierra es de ustedes. Ahora vayan y tómenla. Ya yo se las di. Ya yo fui allá. Ya yo le garanticé su victoria. Regresé aquí a donde están ustedes, a su presente, y les estoy diciendo que ya yo fui allá y yo les aseguré una victoria. Ya yo vi el futuro ya de ustedes y es ganar esa guerra, esa batalla. Vayan y peleen, la conquistan. Y es lo mismo que acontece con David. David caminaba en este misterio. David conocía que cuando él consultaba a Jehová y escuchaba su voz, él recibía dirección. Él iba a tener garantizada una victoria. Y David no violaba ese principio. Imagínense ustedes que, miren aquí este mismo ejemplo, él consulta a Dios. Después va donde el pueblo y el pueblo lo llena de inseguridad. Porque eso es lo que pasa cuando escuchamos voces ajenas a la voz de Dios. Voces contrarias que no se parecen a lo que Dios te está diciendo. Y son la gente que te rodean. Porque esa es la gente que rodeaban a David. No iba a venir gente de afuera, no. Era la gente que rodeaban a David. Los que estaban caminando con él, los que iban con él a la guerra. Esa misma gente le estaban infundiendo a David un temor. Le estaban diciendo a David, no, tenemos miedo. No, estás loco, si vamos para ahí, nos van a matar. No vamos a poder pelear la batalla. David dijo, no, espérate un momento, porque cometí el error de escucharlo a ustedes. Déjame volver a escuchar la voz de Dios. Y el tipo fue y volvió a hablar con Dios. Dijo, Señor, por favor, tú fuiste que me dijiste que vaya a la guerra, que tú me das la victoria. Sí, David, ve que te di la conquista. David, cuando volvió a consultar David a Jehová, se dio cuenta de que había una victoria garantizada. Pero él tuvo que ir otra vez a escuchar la voz de Dios. Por eso, hagamos lo mismo. Guardemos este principio. Cuando Dios te diga algo y cometamos el error de escuchar las personas que están a nuestro alrededor infundiéndonos duda, temor, diciéndonos cosas que no se parecen a lo que ya Dios nos habló, a lo que ya Dios nos dijo, a la victoria que ya Dios nos garantizó. Si tú sientes que revísate siempre por dentro, revisa tu corazón. Si tú sientes que hay duda dentro de ti, que de ti surgió un temor que tú antes no tenías, que surgió después de escuchar esas voces contrarias a la voz de Dios, ve y consulta a Jehová de nuevo. Habla con Dios otra vez. Busca esa certeza, esa seguridad en Dios. Porque si fue Dios que te habló, nada ni nadie te va a poder mover de la posición donde Dios te mandó a estar. Pero nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón ser obedientes a la voz de Dios. Ser obedientes a la voluntad de Dios. Antes que a la de los hombres. Amén. Aquí vemos uno de los principios que le dijo el profeta Samuel a Saúl, de lo que Dios le había dicho. Que debía estar atento a las palabras que Jehová de los ejércitos había dicho. Y fue una de las cosas que violó Saúl, porque los amalecitas, Dios manda a destruir al rey Agag con los amalecitas, y es por la razón de que los amalecitas eran de los que atacaban al pueblo de Israel por las espaldas.
ellos aprovechaban, eran de los que atacaban al pueblo de Israel, buscaban a los débiles, que eran las mujeres, los niños, porque siempre enfrente de la batalla iban los hombres, y las mujeres y los niños se quedaban atrás. Y los amalecitas eran de los que atacaban al pueblo, y es una de las razones por las que Dios manda a destruir al rey Agag y a los amalecitas. Pero lo que más me llama la atención es eso, cómo Samuel, Dios manda a Samuel a donde está Saúl, que lo unja, y le dice que esté atento. Se lo dice aquí en el versículo 1, dice: está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, los amalecitas, que así atacaban al pueblo por la retaguardia, por la parte de atrás. Y vemos ahí cómo Saúl por eso es desechado, por no obedecer y por no estar atento. Por eso cuán importante es que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios en todas las cosas. Que todo lo filtremos por las escrituras. Quizás ustedes de su casa se pone a ver por las redes sociales, por estas plataformas, se pone a ver muchas prédicas. No está mal que lo haga, pero mi consejo es que todo usted lo filtre a través de la palabra. ¿Para qué? Para que no perezca. Porque la palabra nos enseña que el pueblo perece y es por falta de conocimiento. Entonces, cuando usted tiene conocimiento de las escrituras, usted no va a ser movido, ni usted va a ser engañado, ni usted va a desobedecer, porque es el principio, ¿no?, de lo que estamos aprendiendo acá, lo que estamos reflexionando sobre la obediencia. Pero para usted poder ser obediente y usted no ser engañado, usted tiene que estar atento, usted tiene que tomar atención sobre las escrituras. Por eso nos enseña también que debemos de meditar en ellas de día y de noche. Tenemos que meditar en las escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañados. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a despedir en esta hora. Vamos a estar orando por ustedes, familia, de todas las naciones que nos están observando. Vamos a estar orando por ustedes, amén, para que tu casa sea casa de obediencia, sea casa, amén, de oración, sea casa donde se escuche atentamente la voz de Dios.